tutorial 5, ciclo de refrigeración. Este va a ser un tutorial de aplicación. Los objetivos es determinar los grados de libertad de los elementos de un ciclo de refrigeración, simular un ciclo de refrigeración y determinar los requerimientos energéticos en un ciclo de refrigeración. Bien, si te acuerdas un poco de las máquinas térmicas, muchas de ellas funcionan a través de un ciclo y vamos a simular un ciclo de refrigeración por compresión de vapor. Este es un ciclo bastante ideal y simple. Entonces, la transferencia de calor de un medio de baja temperatura a una alta temperatura requiere de máquinas térmicas como un refrigerador, que utiliza un refrigerante. El refrigerante entonces es el medio para transportar el calor y aprovecha el cambio entálpico de fase líquida a vapor. El ciclo parte aquí en la parte 1, en el punto 1. El compresor recibe el vapor y se le eleva la presión de refrigerante en fase gas. Entonces, de vapor saturado pasa a un vapor sobrecalentado. Y eleva su temperatura también al elevarle la presión. Entonces pasa del punto 1 al 2 en este gráfico presión-volumen y se genera un trabajo de entrada en el ciclo. Este vapor sobrecalentado entra al condensador a presión constante. Lo enfría y cambia de fase de gas a líquida. Y entonces acá tenemos un calor que sale. Después del condensador pasa por una válvula de expansión produciendo un estrangulamiento isoentálpico de alta a baja temperatura y presión también, de alta a baja presión también. Y llegando a un líquido saturado. Ya, esto es un proceso isoentálpico. Y después el líquido pasa a otro equipo de calor que es un evaporador, donde el refrigerante a presión constante pasa del líquido a vapor saturado y empieza de nuevo el ciclo. Entonces tenemos un proceso del compresor que es adiabático. Después tenemos en los equipos de calor el condensador y el evaporador a presión constante. Y después el otro proceso que tenemos es el isoentálpico de la válvula de expansión. Y esto es lo que vamos a simular en DWC. Entonces el caso estudio es utilizando el paquete de propiedad Penn-Robinson y vamos a ocupar el propano como refrigerante. Vamos a ocupar el sistema de unidades del práctico anterior. Sería, si no te sale guardado en el software, lo tendrías que copiar del sistema inglés y cambiar la temperatura a Fahrenheit y la presión a PSI. Entonces, este es el ciclo que vamos a realizar en el software. Vamos a empezar con una corriente llamada entrada compresor, donde tiene 100% propano. Lo vamos a especificar con un flash de presión y vapor de presión a una presión atmosférica y un flujo molar de 180 libra-mol/hora y va a estar en gas. De ahí vamos a agregarle un compresor adiabático donde va a tener su calor, va a salir del compresor y después viene una máquina de calor que es el cooler, un condensador. Entonces de vapor va a pasar a líquido. De ahí vamos a colocar la válvula que representa el proceso isoentálpico. Después de líquido va a pasar a vapor a través de un heater que es el evaporador. Y para que este ciclo funcione, le vamos a colocar un operador lógico que es un reciclo. ¿Ya? Este operador lógico sirve para cualquier simulación que tiene que volver a
a la línea de entrada, ¿ya? Acuérdense que este software trabaja de modo secuencial, o sea, necesita una condición de entrada para calcular la de salida. Cuando tú realizas un ciclo, lo que hace este operador lógico hace iteraciones de manera de que esta corriente que es de salida sea igual a la de entrada de vuelta al proceso y que tenga una tolerancia pequeña, ¿vale? Bien, entonces abre el software, configura la simulación, crea la corriente de entrada de compresor y nos vemos ahí. Bien, aquí tenemos entonces la corriente de entrada de compresor definida de acuerdo a lo indicado en el documento, a una presión atmosférica, 180 libras-mol hora y con un flat presión vapor pressure para que sea gas y solamente propano. Entonces ahora tenemos que agregar un compresor. De la paleta de objetos vamos a la segunda pestaña, Pressure Changers, y acá nos salen todos los objetos relacionados con los cambios de presión. Seleccionamos el compresor, lo arrastramos al flowsheet, lo seleccionamos para ir a la ventana de propiedades, le vamos a cambiar el nombre a K100, ya. Le vamos a ingresar entrada compresor y vamos a crear las corrientes de salida. Ya, vamos a seleccionar la corriente de salida, le vamos a cambiar el nombre y se va a llamar entrada condensador y la corriente de energía se va a llamar QK-100. Bien, entonces ahí tenemos todos los nombres. Y ahora vamos a configurar el compresor. Bien. Entonces acá en los tipos de cálculos vamos a ver que tenemos varias opciones para que el objeto haga el cálculo. Podemos definir la presión de salida, el delta P, la caída de presión, pressure increase decrease, el trabajo requerido generado, podemos definir de acuerdo a una corriente de energía ya definida. Y estas dos últimas opciones tienen que ver con si sabemos cuánto es la altura de cabezal del compresor y también podemos definir si tenemos las curvas de un compresor y queremos ingresarlas al software, lo podemos hacer. Nosotros nos vamos a quedar con la segunda opción de la caída de presión. ¿Ya? Acá después viene el proceso termodinámico y tenemos dos opciones, adiabática y politrópica, que en nuestro caso va a ser adiabática. Entonces, las siguientes dos opciones tienen que ver con definir las curvas de desempeño del compresor y la velocidad de rotación, que en este caso estamos trabajando en forma ideal. Aquí viene entonces la especificación de la caída de presión, donde tenemos que colocar 105,3 PSI, ¿ya? Y una eficiencia adiabática del 100%. Bien, entonces ahí ya tengo definido mi compresor. Entonces entra atmosféricamente a 14.7 y sale a 120 PSI. Bien, entonces ahora viene el otro equipo que es el condensador, que en este caso va a ser un cooler. De la paleta de objetos te vas a la pestaña donde dice Exchangers y acá tenemos los tres equipos de calor, cooler, heater e intercambiador de calor. Entonces selecciona el cooler, ponlo en el flowsheet, pínchalo para que vayamos a la ventana
le vamos a cambiar el nombre a EC-100. Le vamos a conectar entonces la corriente de entrada condensador y vamos a hacer que nos cree entonces una corriente de salida y la corriente de energía. La corriente de salida vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner entrada válvula. Y la corriente de energía también le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner QS-100. Ahora hay que configurar el condensador. Entonces ahora vamos a ver los parámetros de cálculo. La primera es el tipo de cálculo. En la lista desplegable tienes las opciones. Puedes colocar la opción de el calor, la cantidad de calor que es absorbido o cedido, el cambio de temperatura, definir la temperatura de salida, definir la fracción de vapor de la salida o conectarla a una corriente de energía. En nuestro caso vamos a definir la fracción de vapor de la salida. La caída de presión va a ser 0 porque dijimos que trabajaba a temperatura constante. Ojo que le puedes poner una eficiencia. Lo vamos a dejar en 100%. Y la fracción de vapor, este es un condensador, entonces tiene que enfriar. Entonces lo vamos a dejar a líquido, así que tiene que ser 0 la fracción de vapor. ¿Vale? Entonces, de 90.6 Fahrenheit se enfría a 66.6 Fahrenheit. Bien, ahora nos viene entonces el proceso isentálpico que es con la válvula y para eso volvemos a la pestaña Pressure Changers y buscamos la válvula. La arrastramos y la ponemos en el flowsheet. La seleccionamos para que salga la ventana de propiedad. Le cambiamos el nombre a B-100 y le conectamos la corriente de entrada que es entrada válvula y le pedimos que cree la corriente de salida. Lo que voy a hacer, voy a rotar, voy a cambiar la orientación para generar el ciclo, que se vea visualmente bien. Entonces selecciono la válvula, hago clic con el botón derecho del mouse y me voy a rotate, le voy a poner 180 para que se dé vuelta. Y lo voy a hacer lo mismo con la corriente de salida, lo voy a seleccionar, me voy a rotate y le voy a poner 180 para que cambie el sentido. Cambiémosle el nombre a la corriente de salida y se va a llamar esta entrada evaporador. Ya. Entonces vamos a la válvula. En los parámetros de cálculo, en el tipo de cálculo, tiene la opción de definir la presión de salida, la caída de presión, y esto es algo interesante para los que ven el diseño de válvulas con la constante KB, ya sea un servicio líquido, gas o de vapor. Nosotros vamos a definir la presión de salida, así que nos vamos a dejar por la que tiene por defecto y le vamos a poner, tiene que volver a la presión inicial, o sea, 14.7 PSI. Bien, y ahora tenemos que ingresar el evaporador, nos vamos a Exchanger y ahora vamos a colocar un heater. Lo seleccionamos, le cambiamos el nombre y le vamos a poner EH-100. Le vamos a conectar la entrada evaporador y vamos a pedir entonces que cree la corriente de salida y la de energía. Y voy a cambiarle la orientación también, entonces la voy a seleccionar, lo vamos a rotar, la corriente también, la vamos a rotar a 180 para tenerla ahí, sí. Esta la vamos a